El Evangelio es del capítulo 25 de San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos esta parábola. Un hombre que debía ir muy lejos de su país llamó a sus criados y les entregó sus bienes. Y a uno le dio 5 talentos, a otro 2 y a otro 1, a cada cual según sus fuerzas, y se partió al punto. Fue pues el que había recibido los 5 talentos a comerciar con ellos, y ganó otros 5. Igualmente el que había recibido 2 ganó otros 2. Pero el que había recibido 1 hizo un hoyo en la tierra y escondió el dinero de su señor. Mas después de mucho tiempo vino el señor de aquellos criados, les tomó cuentas, y llegando el que había recibido 5 talentos, le ofreció otros 5, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, he aquí otros 5 que he ganado. Díjole su señor: Bien está, siervo bueno y fiel, porque has sido fiel en lo poco, te daré el cuidado de lo mucho. Entra en el gozo de tu señor. Llegó también el que había recibido 2 talentos y dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, he aquí otros 2 más que he granjeado. Díjole su señor: Bien está, siervo bueno y fiel, porque has sido fiel en lo poco, te daré el cuidado de lo mucho. Entra en el gozo de tu señor. Meditación. No hay condenado que no esté persuadido a que se condenó porque quiso condenarse. Punto primero. Considera cuál será la rabia y la desesperación de un condenado por toda la eternidad, considerando que la condenación fue obra de sus manos. Si se condenó, fue puramente por culpa suya. Si se condenó, fue porque así lo quiso él. Si se condenó, fue porque no le dio la gana de corresponder a la gracia. Había hecho Jesucristo todo el coste para su salvación. No le excluyó este divino Salvador del beneficio de la redención. Nació, vivió en el mundo, padeció y murió por él como por todos los predestinados. Merecióle y le dio también todos los auxilios suficientes para hacerse santo. Esta verdad es del mayor consuelo para todos los fieles, pero es de indecible dolor para los condenados. Si Dios los hubiera dejado en la masa de la perdición, si no hubiera muerto por ellos, si les hubiera negado los auxilios absolutamente necesarios para salvarse, no por eso sería menos desdichada su suerte, ni su desgracia menos infinita, pero entonces toda su rabia y todo su furor se convertiría contra Dios, que solamente los había criado para perderlos. Pero cuánto será el furor, cuánta la rabia que tendrán contra sí mismos, conociendo que Dios era aquel buen pastor que amaba a todas sus ovejas, que aquel juez fue un Salvador que dio su sangre por todas ellas, que aquel Criador fue un amorosísimo padre que no negó a sus hijos ni la más mínima parte de los bienes que les debía, que éstos se los puso en las manos luego que a ellos los colocó en este mundo, que ni uno solo de ellos dejó de recibir algún caudal, con orden de negociar con él su eterna salvación, la cual sólo se concede a los adultos a título de salario y de recompensa. Condenáronse porque no quisieron oír la voz de aquel buen pastor, saliéronse del redil y no quisieron volver al aprisco. No fue culpa del pastor si el lobo despedazó las ovejas. ¿Qué motivo tuvieron para abandonar la casa del mejor padre y para no querer vivir sujetos a sus suavísimas leyes? ¿Puede haber mayor extravagancia que cansarse de una vida uniforme y arreglada? Sacúdese el yugo de la ley, quiérese vivir con libertad y sin dependencia. No se admite más regla que la de las pasiones y de los deseos. No quiere Dios violentarnos, o porque no gusta de servicios forzosos, o porque respeta, digámoslo así, la libertad que dio al hombre. Aléjase muy luego este prodigio de la casa de su buen padre. Encuentra presto su desgracia y su perdición en el abuso de su libertad. No hay condenado que no haya sido artífice de su reprobación. Mi Dios, qué dolor, qué desesperación la de haber trabajado uno en su propia ruina y de verse a sí mismo su condenación eterna. Punto segundo. Considera que no hay santo en el cielo que no conozca y que no esté plenamente convencido de que sólo debe su salvación a la sangre, a los méritos y a la gracia de Jesucristo. ¿Cuáles serán los afectos de amor y de agradecimiento a este divino Salvador? ¿Cuánto su agradecimiento a su divina gracia? En el infierno ningún condenado hay que no palpe, que no esté igualmente convencido de que jamás se la negó a él el mismo Salvador, que él fue quien por su propia malicia no quiso seguir aquella saludable inspiración, obedecer aquel precepto, privarse de aquel falso deleite que le había de causar la muerte, caminar por el camino estrecho que conduce los hombres a la vida,
¿Cuáles serán los movimientos de cólera, de indignación y despecho que tendrá contra sí mismo? Aquel rico que se condenó por toda la eternidad estará conociendo que en su mano tuvo rescatar sus pecados con sus limosnas, que se le proporcionaron grandes medios, que se le dieron muchos auxilios, que no le faltó la gracia y solo le faltó la buena voluntad. Aquella doncella, aquella dama infeliz jamás olvidará en el infierno todo lo que hizo Dios para salvarla, las piadosas máximas en que la imbuyeron desde su infancia, la cristiana educación que logró, las fuertes inspiraciones que sintió, los sinsabores y disgustos, los contratiempos, las enfermedades, los reveses, todo lo disponía la divina providencia para que no se perdiese. Condenóse porque se quiso condenar, y de esto estará siempre bien persuadida. Aquella persona consagrada al Señor por los votos más solemnes, si tiene la desgracia de ser precipitada en los abismos, eternamente conocerá que la hubiera costado mucho menos tener una vida ajustada, uniforme, regular en el estado eclesiástico o religioso, que la aseglarada y aún escandalosa que trajo. Verá que por sus propias manos se fabricó su condenación, que para perderse fue menester obstinarse, endurecerse, armarse muy de propósito contra las solicitaciones de la divina gracia y resistirse con empeño a los remordimientos de la conciencia, vendarse los ojos con estudio o cerrarlos muy de intento a los rayos de su misma razón. Oh Dios, un eclesiástico, un religioso, un sacerdote que se condenan, qué dolor, qué rabia, qué desesperación. Considera a un hombre que muy de intento pone fuego a su casa por un rapto de locura, o por un ímpetu de cólera, o por un exceso de borrachera. Qué dolor será el suyo cuando, sosegada la cólera y disipada la embriaguez, ve a sangre fría que por sus mismas manos redujo a cenizas su propia casa, y en ellas se consumieron sus muebles, sus bienes, sus paneras, sus provisiones y todo cuanto tenía en este mundo. Cuando hace reflexión que se ve reducido a mendigar solo porque quiso, que perdió por su antojo las conveniencias que tenía, y pudiendo vivir rico y acomodado, se halla infeliz y miserable por mero capricho suyo. ¿Qué desesperación será la de este insensato cuando considere su mentecatez o su brutalidad? Pues considera cuál será la de un infeliz condenado cuando piense, y lo estará pensando, quiera o no quiera por toda la eternidad, que se condenó porque quiso condenarse. Mi Dios, pues me dais tiempo para prevenir esta desesperación, dadme gracia para evitar mi perdición. No, Dios mío, no quiero perderme, resuelto estoy a sacrificarlo todo, a perderlo todo, a practicarlo todo para salvarme por los méritos de mi Señor Jesucristo. Salvadme, Señor, por vuestra divina gracia. Propósitos. 1. Ser un hombre infeliz por alguna inevitable fatalidad, triste cosa es, pero al fin no puede atribuirse a sí mismo la culpa de su desgracia, y le resta el consuelo de quejarse contra quien fue la causa de ella, pero ser supremamente desdichado, eternamente desdichado, y serlo porque él mismo lo quiso ser, comprende, si puedes, el cruel dolor de este suplicio. Mas ya, si a lo menos se pudiera desviar de la imaginación este pensamiento en el infierno, si pudiera persuadirse un condenado a que con efecto le faltó la gracia necesaria para salvarse, y que no murió por todos Jesucristo, o que no pudo obrar de otra manera, pero no puede ser, porque en el infierno no hay herejes, allí se conoce, se ve, se palpa que la reprobación fue obra nuestra. Sábese que se pudo no hacer resistencia a la gracia, confíase que no faltó la necesaria para poderse salvar, pero que faltó la voluntad arrastrada del atractivo del deleite, que la pasión quedó victoriosa, porque el corazón fue de inteligencia con la pasión. Ah, ¿y qué de otra manera se viviría si se rumiara frecuentemente esta verdad? Piensa continuamente en ella, y cuando fuere más viva la tentación, cuando sientas que la pasión está más encendida y más violenta, pregúntate a ti mismo, ¿yo me quiero condenar? Pues doyme este gusto, pero cuidado, que el fruto de él ha de ser mi eterna condenación. ¿Determínome libremente a pecar? Pues acepto la sentencia de ser eternamente condenado. 2. Considera todo pecado mortal como un legítimo derecho que adquieres a tu reprobación, como un instrumento auténtico que te asegura la posesión de tu eterna infelicidad. Cuántas piadosas industrias usaron los santos para que esta verdad se les hiciese más sensible. Unos, cuando les apretaba la tentación, escribían estas palabras: si consiento en este pecado, consiento en ser condenado.
Otros, aplicando la mano o los dedos a la flama, se preguntaban a sí mismos: ¿cómo podré habitar por toda la eternidad en medio de los ardores sempiternos? Muchos, en fin, se familiarizaban con este pensamiento y con esta importantísima verdad: si me salvo, será obra de mi Señor Jesucristo; si me condeno, será obra de mis manos.